Muy bien, como dijimos al principio del programa, en estos ciclos que entregamos día tras día en nuestro programa Audición Gomidas, estamos abocados a la fundación de la Primera República de Armenia, y lo que queremos es graficar un poco al oyente cuál era la situación, qué rol desempeñó cada una de las aristas que conformó la independencia de Armenia, y en esta oportunidad hablaremos del rol de la Iglesia durante la independencia de nuestra madre patria. Para comenzar, les contamos que resulta imposible sintetizar el rol de la Iglesia durante la etapa de las masacres y el genocidio armenio, así como resulta imposible sintetizar su historia de más de 17 siglos en tan solo algunos minutos. Y también debemos recordar el rol desequilibrante y fundamental que tuvo nuestra Iglesia en la independencia. Para poner en contexto la importancia de la Iglesia armenia, no solo en la independencia, sino en la historia de Armenia, hay que tener en cuenta muchos factores. Después de haber adoptado el cristianismo como religión oficial en el año 301, recordamos siempre que ha sido el primer estado en haber hecho esto, Armenia del mundo, la Iglesia Apostólica Armenia automáticamente asume un rol protagónico en la vida de Armenia, ya sea teniendo gobernantes propios armenios o estando bajo el yugo de otros imperios, como ha sido con los romanos, los bizantinos, los tártaros, los persas o los otomanos. La Iglesia armenia siempre se mantuvo firme a pesar de todo y de todos. Un gran ejemplo de ello es el aporte de la Iglesia a la nación armenia, y podemos comenzar este aporte que ha hecho la Iglesia con la creación del alfabeto armenio. El alfabeto armenio ha sido creado a principios del siglo V, ustedes saben, por Mesrov Mashtots Vartabet, un sacerdote de la Iglesia Apostólica Armenia, apoyado por el católicos de ese momento, Saak Bartev Gatovigos. Podemos seguir cronológicamente con Movses Jorenatsi, integrante también sacerdote de la Iglesia Apostólica Armenia, quien ha sido denominado como el padre de la historia armenia. Fue quien documentó e investigó la génesis del pueblo armenio. Lo mismo sucede con Arakel Darvijetsi, Krikor y Zakaria Kanakertsi, otros grandes filósofos e historiadores armenios. Hay personajes deslumbrantes en nuestra Iglesia, como el patriarca supremo y católico de todos los armenios, Nerses Yenorali, que justamente es el nombre que lleva nuestra Iglesia armenia aquí en Montevideo, un gran católico sumamente preparado e ilustrado. Tenemos el caso también de Anania Shirakatsi, alguien de que hemos hablado en Audición Gomidas, que es el padre de las ciencias exactas de Armenia, un eximio científico, astrónomo y matemático que ya en el siglo VII, y esto es muy bueno repetirlo, había descubierto y sostenía empíricamente que la Tierra no era plana, sino redonda. Tampoco dejamos de lado a Mejitar Ghosh, el padre de las leyes de Armenia, el que sentó las bases jurídicas de nuestra madre patria y cuyo nombre lleva una de las mayores distinciones que hoy en día se le otorga a los ciudadanos de Armenia por diferentes méritos. También podemos citar a santos de nuestra Iglesia, como Surpagop de Nisvis, un ser sumamente milagroso de nuestra Iglesia, o el que todos conocen, Krikor Naregatsi, que ha sido nombrado doctor por el Vaticano, o sea, los católicos lo han nombrado doctor de la Iglesia Católica. Lo mismo sucede con Krikor Datevatsi, un gran defensor de nuestra Iglesia, poeta, artista plástico, teólogo y filósofo. Así, nombrando este tipo de personas ilustres de la Iglesia Apostólica Armenia, podríamos seguir no horas, sino días. Imagínense ustedes 17 siglos de historia de la Iglesia armenia. Pero si nos vamos acercando a nuestros tiempos y hablamos de la independencia de Armenia, debemos decir y citar ineludiblemente al católicos Megerdich Jerimian o Jerimian Hairik. Hubo otros
católicos que hicieron referencia a lo que se vislumbraba al periodo de las masacres, de las grandes masacres masivas por parte del Imperio Otomano, pero Jeremiah Nairik tuvo la particularidad de acudir en aquella época, hablamos de finales del siglo XIX, de acudir a las grandes potencias en ayuda a su pueblo, procurando la ayuda de su pueblo. Lamentablemente fueron súplicas infructuosas para el pueblo armenio. Ahora bien, como dijimos, si nos enfocamos exclusivamente en la independencia de Armenia, en mayo de 1918, en ese momento el patriarca supremo y católicos de todos los armenios era Kevork Hingerort V, es Hingerort Surenians, que asumió su cargo, ya lo había asumido en 1911 y falleció tristemente en 1930, atravesando las etapas más duras hasta ese momento de la historia de Armenia. Sucede que cuando el enemigo turco-otomano avanzaba hacia lo que es la actual Armenia, Aram Manukyan, uno de los máximos líderes de Armenia en ese momento, se acercó a la Santa Sede de Echmiadzin para suplicarle al católicos de que abandonara la Santa Sede ante la inminente invasión de los enemigos. Muy pero muy lejos de amedrentarse, el católicos de todos los armenios le manifestó a Aram Manukyan que no iba a abandonar la Santa Sede bajo ninguna circunstancia y que la defendería con su propia vida si era necesario. Luego de eso, de enterarse de esta situación, el católicos de todos los armenios ordenó a los sacerdotes que se armaran y que se prepararan para luchar y que hicieran sonar todas las campanas de todas las iglesias que quedaban en pie en Armenia para alarmar y preparar al pueblo para defender la patria, situación que detonó una gran valentía en el pueblo armenio y lo fortaleció lo suficiente como para derrotar al enemigo en las batallas ya conocidas de Bayaparán, Gara-Kilisé y Sardarabad, y que desafortunadamente, por falta de pertrechos e insumos, no pudo hacer retroceder al enemigo, pero pudo mantener la distancia y se pudo mantener a salvo de lo que podía haber sido la desaparición de la faz de la tierra de Armenia. Debido a esta actitud patriótica y valiente de Kevork Hingerort Surenians, el católicos desconsolado, así firmaba sus cartas en la época de la independencia de Armenia y así lo hizo hasta su fallecimiento. Firmaba las cartas como el católicos desconsolado al ver el sufrimiento de su pueblo. Tuvo el honor de ser el primer presidente de la República de Armenia en mayo de 1918 por elección popular. Sin embargo, no conforme con eso, luego, en 1920, con la sovietización de Armenia, debió soportar los embates y la persecución incesante y asfixiante de Joseph Stalin hacia nuestra querida iglesia. Algunos historiadores sostienen que el genocidio armenio no fue exclusivamente religioso. Sin embargo, este factor ha sido decisivo en lo que ha sido las masacres de los armenios. Nuestras iglesias fueron destruidas con gran saña por parte del enemigo, incluso lo siguen haciendo hasta hoy, hasta nuestros días. Nuestros sacerdotes fueron perseguidos, torturados brutalmente y de formas inimaginables y posteriormente martirizados. Y nuestro pueblo, el actual, nuestras comunidades armenias en todo el mundo, conforme se vayan alejando de nuestra iglesia, lo que estarán haciendo en forma indirecta es otorgarle una victoria perpetua al enemigo que nos quiso hacer desaparecer del mundo y no pudo. Y no pudo porque uno de los factores fundamentales para sobrevivir, para que el pueblo armenio sobreviviera y tuviese fortaleza para hacerlo, fue la fe que ha tenido y tiene el pueblo armenio hasta el día de hoy. La Iglesia Apostólica Armenia, durante más de sus 17 siglos de existencia,
ha funcionado no solo como casa de fe, sino como administración, ha impartido justicia, ha gobernado, se ha encargado de la cultura y la educación y mantener las tradiciones de nuestro pueblo. En fin, la Iglesia armenia ocupó un rol fundamental en la historia de Armenia y lo más importante es que lo ha hecho aunque los gobernantes de turno, como dijimos al principio de este espacio, ya sean propios o extranjeros. Cualquier miembro, si se acerca, cualquier armenio del mundo, si se acerca a cualquiera de las iglesias armenias que están alrededor del mundo, sabrá quién falleció, quién nació, quién fue bautizado, quiénes se casaron, quién está sin trabajo, quién necesita ayuda, quién está enfermo, quién pudo viajar, quién se mudó de casa. Es decir, que nuestra iglesia ocupa un rol social también y comunitario imprescindible. La Iglesia armenia es la única institución que nuclea a todos los armenios del mundo independientemente de su ideología o pensamiento. Y esto sucede hace más de 1720 años. No por nada, después de tanta historia y tanta persecución, la Iglesia Apostólica Armenia actualmente tiene presencia en los 5 continentes. De esta forma, amigos, queríamos compartir con ustedes el rol que ha desempeñado la Iglesia armenia en la independencia y en la historia de Armenia. Vamos a cerrar este pequeño espacio con una poesía de Vahan Tekeyan, quien pudo plasmar en un papel sus sentimientos y pensamientos hacia nuestra Sagrada Iglesia y que posteriormente, a través de un arreglo musical, se convirtió en canción. Hablamos del ya conocido tema musical Yegegetzin Haigagan, la Iglesia armenia.